Argentina es un colador. Quiero al barrio como era antes. Saquen a los inmigrantes. Perdón. Me confundí de discurso. Derrocando a Roca, miércoles, 19 horas por serialradio.com.ar. Las escuelas se tratan al desarrollo de inmigrantes que niños como Bart pierden la voluntad de aprender. Segundo bloque de Derrocando a Roca. Estamos con nuestro invitado, Marcelo Balco, psicólogo egresado de la UBA y que se ha dedicado más que nada a hacer laburos de tipo antropológico relacionados con el imaginario andino. Marcelo, bueno, buenas tardes y te agradecemos que nos acompañes en este primer programa. Bueno, me alegra estar acá con ustedes en un primer programa de Derrocando a Roca, que es una muy buena idea. Y no solo buena idea, sino es una necesidad. Es una necesidad porque es estructural. Roca es estructural. Entonces, si lo logramos derrocar, si le logramos sacar la estatua, si le logramos sacar de las calles, si logramos que Don Julio deje de estar en todos los manuales argentinos como el gran conquistador del desierto, como el constructor del desierto, bueno, va a ser un acierto para ustedes. Sí, justamente cuando pensamos en este primer programa, sabíamos que teníamos que hablar de Roca, más allá de que pensamos a Derrocando algún espacio para discutir política, cultura, algo más amplio, y a través del libro Pedagogía de la Desmemoria, dijimos tiene que venir Marcelo Balco, así que lo primero que le quería preguntar es si a partir de 1879, que es la campaña del desierto, no hubo algún momento en nuestra historia en que la figura de Roca sea por lo menos criticada o bajada del pedestal donde está. No. En ese momento, en esos momentos, el único que lo va a criticar es el diario La Nación. Mirá qué paradójico. ¿Pero por qué? Porque el diario La Nación era de Bartolomé Mitre, el doctor Mitre, desde su tribuna de doctrina, y él ahí, ¿por qué lo critica? ¿Porque está a favor de los indios? ¿No quiere que se repartan las tierras? No, porque tiene celos de Roca. Él quiere seguir siendo presidente siempre, y Roca, con esa astucia que tuvo, no, ustedes no sé, saben que le decían el zorro, sí. ¿No? Sí. No por el zorro californiano que le robaba a los pobres, sino porque era zorro, era astuto, un tipo vivo. Entonces, el único que le va a criticar, inclusive en el diario La Nación va a salir cuando el hermano de Roca, que él tiene varios hermanos, un hermano que era comandante, Rudecindo, él va a fusilar a 70 ranqueles en un corral de vacas, así, pero los fusila impunemente, encima los ranqueles venían desarmados, y es tan vergonzoso lo que hace este hermano de Roca, que La Nación echa la volada, y saca un artículo largo, y dice, esto fue un delito de lesa humanidad. Mirá qué cosa. El doctor Grondona, que editorializa en La Nación, él tendría que leer su propio diario y ver qué escribía su diario hace 100 años, ¿no? Que decía delito de lesa humanidad. Es uno de los principales justificadores hoy en día del accionar de Roca. Del accionar de Roca, de los indios chilenos, una serie de latiguillos, ¿no? Que encima Grondona es una persona muy inteligente, él sabe que no eran indios chilenos, pero a la hinchada le gusta. Justamente hablamos de Bartolomé Mitre, que es el padre de la historia oficial argentina. Yo le quería preguntar, ¿qué dejó de lado esa historia oficial? ¿Qué oculta? Por ejemplo, el San Martín mestizo, el sol de nuestra bandera. Bueno, o sea, no nos alcanzaría este programa, pero mira, Hernández Arregui dice que la historia oficial es la obra maestra de la oligarquía. Y realmente es una obra maestra. Básicamente deja de lado la crueldad. Este es un país muy cruel, tenemos una historia muy cruel que la han edulcorado, Villiquen, Anteojito, Capeluz, la edulcoraron, Estrada, la han edulcorado y han hecho una historia de unos indios así flotantes y un conquistador un tipo brioso, heroico. Y si vos leíste el libro, viste que ahí yo cito a un periodista jovencito como ustedes,
Que va a cubrir un chico el reality joven famoso. del diario La Pampa, y es un pibe joven que está emocionado porque va a haber tiros, va a haber sangre, él va a escribir unas crónicas muy emocionantes acompañando al ejército, va a haber sangre ajena, ¿no? Y las chicas en Buenos Aires cuando él vuelva lo van a mirar, en fin, tipo heroico. Pero él ahí escribe: hemos caminado legua tras legua sin que pase nada digno del ser mencionado. Su director en Buenos Aires dice: pero este no escribe nada. Pero porque el pibe no tiene nada que escribir. La división de Roca no tiro, no ve un indio. Las otras divisiones hacen carnicerías, pero la de Don Julián no. Sí, hablando por supuesto de Roca, que es el tema que le da nombre a nuestro programa, digamos, te quería preguntar por qué consideras necesario, digamos, modificar esa visión de que se tiene de la historia oficial, que se viene acentuando desde a lo largo de la historia, con respecto a su figura. Bueno, empecemos por el principio. La Revolución de Mayo, que fue una revolución fraterna, esa revolución tenía gente maravillosa como Castelli, Moreno, Belgrano. Después se va a acoplar San Martín, pero ese trío inicial, Castelli, por ejemplo, que es un abogado, cuando él va al Alto Perú el 25 de mayo de 1811, él se da cuenta que, bueno, va a hacer un acto en conmemoración del 25 de mayo. ¿Y dónde hace ese acto? En Tiahuanaco. Él advierte que no va solo a buscar la plata potosina, él va a buscar, por eso hace el acto en Tiahuanaco. Y hace esa invitación a las comunidades. Y ahí declara la abolición de la tasa indígena. Porque a los indios les hacían tantas cosas, entre otras un impuesto solo por ser indio, ¿no? O sea, como de onda. Sí, sí. Aparte de todo lo que tenían que hacer. Le cobraban un impuesto, la tasa de indio, ¿no? Entonces era tasa per cápita, así que imagínate. Y él declara la abolición de esa tasa, ¿no? Entonces esa revolución fue fraterna. Lo mismo Belgrano cuando incorpora no solamente el sol inca en la bandera, que hasta don Bartolomé Mitre lo reconoce que es el hijo de los incas, sino que Belgrano en 1816 en la casita de Tucumán, yo siempre digo, ojalá que se derrumbe esa casa de Tucumán y caiga en pedazos y se dejen de joder con esa fachada que le hacen a dibujar a los pibes, porque no importa la casita de Tucumán, no importa la fachada, importa lo que pasó adentro de la casita. En la escuela se quedan en el ladrillo despintado, En el icono. ¿verdad? Pero ¿qué pasó adentro? Belgrano propone y es aprobada monarquía incaica temperada, capital Cusco. Entonces, bueno, después le van a decir de todo, después don Bartolomé Mitre es el que desliza lo de la voz aflautada de Belgrano. Claro, él fue más benévolo con San Martín y menos con Belgrano. Justamente porque San Martín era un militar que en el año 24, en 1824, después de Guayaquil, no sabe qué hacer San Martín y se va a Europa. Él dice: no derramaré de sangre de hermanos, y se va. Claro. Otros la van a derramar. En cambio Bolívar, por ejemplo, se quedó. De hecho se va justo después del encuentro con Bolívar. Se va justo después del encuentro con Bolívar, pero Bolívar no tiene la culpa de que él se va de acá. Tenía que haber quedado acá en Argentina. Entonces él es un militar. En cambio Belgrano es un abogado. Castelli, bueno, ya está muerto a esa altura, de cáncer de lengua. Y entonces Mitre es el que elige a nuestros héroes. Por eso acá en el 11, que ustedes están transmitiendo desde el barrio del 11, Castelli tiene esa callecita, esa callecita de Morondanga, Sí. y todos estos tienen lo que tienen. No todos los traidores a la tienen, como Roca, como Sarmiento, como el doctor Mitre, por supuesto, el que hace las bases de la Constitución Nacional, que dice todo lo que es digno en América es europeo. El indio no compone mundo. Ese es el autor de nuestra, una constitución bastante patética, pensando en que van a venir esos inmigrantes anglosajones que no vinieron. Que nunca vinieron, que vinieron de otro lugar. Vinieron de otro lugar.
Nosotros hemos seleccionado algunos audios Dale, de distintos personajes contemporáneos y queríamos compartirlo con usted dale. para ver qué opinaba. El primero es el titular del Instituto de Revisionismo Nacional, Pacho O'Donnell. Roca tuvo un mérito, por empezar, era importante ocupar la Patagonia. Para que no lo ocupe Chile. No ocupe Chile, ocupe Inglaterra, inclusive nos reímos de este rey de la Patagonia, Aureliano Tomás, y estuvo en algún momento en la costa esperando que llegaran tropas francesas. Eso lo dicen los roquistas, si no lo ocupamos nosotros, lo ocupaba otro. Absolutamente, no hay que ser roquista, hay que ser cierto. Y el gran error, digamos, fue haberlo hecho como lo hizo, y después, ¿qué es lo que se hizo con esas tierras? Esas tierras fueron a dar a manos de los que ya eran grandes terratenientes. O sea, Dieron porque lugar a la oligarquía. la familia Martínez de Oz terminó con cerca de... Esa es la justificación política de la campaña del desierto, digamos. Ese es el discurso, había que ocuparlo porque había que ocuparlo. Sí, en toda América, desde Alaska hasta acá abajo, todos los estados nacionales van a ocupar las tierras, ¿no? O sea, en ese sentido Argentina no comete un pecado mayor que otros estados. Todos se ocuparon. Estados Unidos fue carnicero, en fin, todos. Pero nosotros vamos a ser quizás más carniceros que otros, porque nosotros desde la prédica de Sarmiento tenemos horror. Cuando él hace Civilización y Barbarie, que es del año 45, que lo escribe en Chile, exiliado, él ahí separa claramente. Y después el doctor Alsina, Adolfo Alsina, es un sujeto tan interesante porque Sarmiento lo escribió y él lo va a hacer concreto con la zanja. De acá para acá están los humanos y de acá para acá los animales. Es el único país de América que hace eso. La zanja de Alsina es la segunda más larga del mundo para separar humanos de bárbaros, ¿no? Y nosotros hacemos eso, los Es el límite argentinos. a la vez territorial y simbólico. Sí, es más simbólico que territorial porque la zanja, como nosotros no, que ellos sí terminaron su muralla, nosotros no terminamos ni un tercio y en forma discontinua. Es un desastre. El Estado gastó un montón de dinero, pero bueno, la Patagonia la iban a ocupar. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo ocupan del modo en que lo ocupan? Y como dice O'Donnell, ¿qué se hizo con esa tierra? Por ejemplo, si uno mira qué se hizo con las tierras en Estados Unidos, ellos no hicieron latifundios. Ningún colono inglés se queda con 400.000 hectáreas como los Peralta Ramos, los 1.2 como los Unzué o Martínez de Oz, que él va a ser el mayor de todos los terratenientes, ¿no? Él es fundador de la sociedad rural, todos sabemos eso. En otros países eso no sucedió. Acá sí sucedió. Esas tierras fueron puestas como tierras ociosas, ¿no? Tierras especulativas. Yo hoy en el libro tengo, por ejemplo, avisos que van a aparecer en los diarios de gente, o sea, de terratenientes que después van a vender esas tierras que reciben prácticamente gratis, y las van a vender ya quintuplicadas a un valor de mercado alto, porque ellos siempre fueron especulativos. Hay alguien que dijo que nosotros dejamos libradas el incremento de la producción ganadera a la pasión del toro, porque estos no invierten nada, esta gente no invierte nada. Entonces por eso dicen que la dejan librada a la pasión del toro, lo que el toro haga y ahí se incrementa. Entonces, pero lo que vamos a hacer los argentinos con esa población, ahí está el punto. Por ejemplo, Roca va a tener un publicista, un joven brillante, racista terrible, pero muy brillante, que es Estanislao Ceballos. Y Estanislao escribe un libro que Roca lo corrige, capítulos enteros corrige, y en ese libro, que es La conquista de las 15.000 leguas, escrito y lo paga el Estado para dárselo a los senadores y diputados nuestros para que aprueben el 1,5 millones de pesos fuertes para la campaña, ahí Estanislao dice: la barbarie está maldita y no quedarán en la pampa ni los vestigios de sus huesos. Y Roca lo va a cumplir. De la barbarie, tenemos otro audio que es de Eugenio Zaffaroni, hablando también de cómo se hizo esa campaña, pero desde un lado no político, sino de lo simbólico, de lo humano. Lo escuchamos.
llamada campaña del desierto es un verdadero fenómeno de masacre. Toda masacre estatal, en líneas generales, responde a un propósito de eliminar algo heterogéneo en una sociedad para homogeneizar la sociedad. Es decir, siempre tiende a depurar, ¿no? No hay masacre que se haya llevado a cabo sin la neutralización de valores. Neutralizo los valores por subestimación de la víctima, neutralizo los valores por considerar que la víctima es la agresiva. Hay todo un programa que impone el disciplinamiento del roquismo, que creo que sin mayor esfuerzo lo podemos hacer culminar en 1976-1983. Era Zaffaroni y qué reflexión. Y bueno, el doctor Zaffaroni acierta por supuesto. Argentina, claro que buscó homogenizar. Y entonces ellos ahí no construyen, no conquistan el desierto, sino lo construyen, porque yo tengo datos en el libro de 19.000 prisioneros de Lanza y Chusma que van a ser arrancados de Pampa, Patagonia, Ranqueles y Mapuches y embarcados en Carmen de Patagones o Bahía Blanca y traídos acá a Buenos Aires y distribuidos en los campos de concentración, que no se llamaban campos de concentración, que es un término moderno. En ese entonces, lean Estanislao, no crean lo que dice Balco. Estanislao dice clarísimamente depósito de indios, arrójenlos al depósito de indios, dice Estanislao, ¿no? Y ellos cumplen. Por ejemplo, Martín García, que ahora estamos preparando cuatro capítulos para Encuentro, para el canal Encuentro, basados en el último capítulo de este libro. Martín García va a ser el campo de concentración más grande de la historia argentina. Te lo cita como la Auschwitz de... Auschwitz en medio del río. Exacto. ¿No? Y en verdad es una Auschwitz, es una Guantánamo también. Es una Guantánamo criolla, chapucera. Porque cuando uno dice campo de concentración, por ahí pensás en un campo alemán, todo derechito, barracas, los tipos... límites bien uniformados, o en fin, terrible, pero todo derechito. En cambio esto es un desastre. No, los tienen tirados por ahí, no tienen ni elementos para comer. Justamente nada, no tienen nada. Depósito. Es un simple depósito. Y después están los datos, como diríamos, de color, que es la contaminación con viruela. La contaminación con viruela que la va a hacer el cirujano jefe de la guarnición militar de Martín García. Hubo en algunas de las charlas que yo di, alguna persona saltó para defender el honor militar y dijo, bueno, seguramente ese doctor no sabían implementar la vacuna. Y yo le dije, ay, por favor, lea cualquier manualcito tonto y fíjese, cuando se produce la campaña del desierto, la vacuna de Jenner tenía un siglo. O sea, cualquier practicante de medicina sabía aplicar la vacuna. Aún en ese momento. Porque ya tenía 100, o sea, si ahora viene una vacuna del SIDA y bueno, la empiezan a aplicar mal, bueno, porque la tienen ahí, pero la vacuna ya era vieja en ese momento. Cualquier estudiante sabía aplicarla y este era el cirujano jefe de la guarnición militar. Mirá si no iba a saber aplicarla. Y esas vacunaciones que hace él tienen consecuencias tremendas. Por eso, fíjate que en el libro atrás tenemos un pliego de imágenes. Una de ellas es el horno crematorio de Martín García. ¿Quién construye el horno crematorio 29 años antes que el de Chacarita? El padre del aula, Sarmiento Inmortal. Él hace el crematorio y si alguna vez ustedes o alguno de los oyentes vaya a Martín García, fíjense en dónde está emplazada la chimenea. Por eso no crean lo que digo yo, véanlo. Aquí irá los hechos. Está en el sur de la isla. Sí. ¿Por qué está en el sur de la isla? Porque el río va para el sur. Cuando ya no cabían en el horno, los tiraban al agua. Hacía su trabajo. Igual que va a ser Macera 100 años después. Quien habla es Marcelo Balco, del libro que estamos hablando es de Pedagogía de la Desmemoria. Y recién hablaba de qué pasó en la isla Martín García, y también hay que hablar de lo que pasó en Buenos Aires. Entonces,
tenemos un audio que es de una ficción que se llamaba Algo habrán hecho. Así que me gustaría escucharlo porque va a hacerle acordar algo también que titulan el libro llamado La Sociedad de Beneficencia. La entrega de indios. Los miércoles y viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a la familia de esta ciudad por medio de la Sociedad de Beneficencia. Pasen, por favor, adelante. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Bienvenidos a la Sociedad de Beneficencia. Esta es la única de nuestras instituciones que ha conservado su abolengo patricio. Es una isla donde se conserva lo mejor de nuestra tradición. Acérquense. ¿Cómo te llamas? No entiende, habla otra lengua. Sí que me va a entender. Cuando quieren, entienden. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? San Miguel, San Miguel. Antú. Quiero este. ¿Qué real pudo haber tenido esta escena y qué de ficción? Mira, tiene bastante de realidad porque esos avisos salían en los diarios publicados, ¿no? Entrega de chinas, hoy entrega de chinas. Por eso se dice que volvió la esclavitud a la Argentina, que había sido abolida decenas de años antes. Mira, nosotros abolimos la esclavitud con la Revolución de Mayo. Estados Unidos recién en la década del 60 va a abolir la esclavitud. Fíjate qué gente era lo de la Revolución de Mayo, que fue traicionada. Nuestra revolución fue traicionada. No perdimos militarmente, pero fuimos traicionados. Y junto con la Sociedad de Beneficencia, que entre paréntesis yo jamás pude acceder a los archivos de la sociedad. Mira, entre lo de Bergoglio, de los militares, del Archivo General de la Armada, ellos no. Realmente son gente muy patricia, muy bien y muy cuidadosa de sus acervos, ¿no? Entonces no dejan que un sujeto tan sospechoso ingrese a sus archivos y de pronto los revele, ¿verdad? Pero aparte de la Sociedad de Beneficencia había otra agrupación que va a crear el arzobispo de aquel entonces, que se llama León Federico Aneiros, que es el Consejo para la Conversión de Indios al Catolicismo. Es una organización estilo Ku Klux Klan que se dedica a salvar las almas, y esto es textual, de los infelices y míseros salvajes. El cuerpo de los salvajes es otro tema. Las almas, hay que salvar las almas. Aneiros, y yo les pido a cualquiera de ustedes o los oyentes que vayan, que sean gente creyente y vayan a la catedral, aproxímense hacia el altar central y miren a la derecha. El único arzobispo de la historia argentina que tiene un busto de tamaño natural en mármol de Carrara es él, porque él se apropia de las 19.000 almas. Entonces él tiene una recompensa, después cuando muere lo entierran ahí, le hacen ese busto. Es el único, porque él es el que hace el Consejo para la Conversión de Indios al Catolicismo, es ese organismo tan siniestro, lo hace este arzobispo, que hay medios de la época que lo acusan de que andaba con todas las monjas, que se chupaba todo el vino, en fin, un tipo siniestrísimo, y que hizo ese consejo y tenía un propio diario que era la América del Sur, donde salían todas sus logros, sus virtudes. Por supuesto el diario siempre hablaba bien del arzobispo. Entonces bueno, la Sociedad de Beneficencia es una sociedad tremenda, porque va a volver la esclavitud. Van a usar hay escenas desgarradoras de cuando separan a los chicos de los padres, ¿no? Incluso yo abro el libro con un caso que lo ve un salesiano, pero que lo escribe, pero no abre la boca, de un padre indígena cuando le están sacando el niño, un pelotón de soldados. Él agarra a su nene chiquito y estrella la cabeza de su nene contra las paredes, y el salesiano escribe: y las paredes quedaron manchadas de sangre. Pero eso lo escribe.
no dice, no hizo nada. no dice ni mu. Y el padre, después de hacer eso, se va hacia los soldados y lo fusila para que lo maten. Hace un momento nos hablábamos de lo simbólico. Lo simbólico, por ejemplo, lo que decías con respecto a que Castelli tiene una callecita, mientras que otros personajes siniestros cuentan con monumentos grandes. Y algo muy simbólico, el billete de mayor valor tiene el rostro de Roca. ¿Cómo podemos cambiar esa imagen? Bueno, yo pienso que hay un montón de gente que está trabajando, ustedes mismos con este programa Derrocando a Roca, ya desde el título. Se puede cambiar eso, lo estamos cambiando. Mira, este libro me posibilitó viajar y el otro también por todo el país. Y vos ves, hasta me invitaron a consejos deliberantes, por ejemplo en Saladillo, en montones de lugares, para hablar a los concejales, porque hay vecinos que quieren cambiar la calle Roca en tal lugar, en tal lugar. Esto no está pasando con el monumento que tenemos en la Diagonal Sur, está pasando a nivel general. ¿Y eso qué indica? Que el paradigma se está resquebrajando. Eso es fundamental. Esto es algo inédito, que tanta gente quiera sacarse encima de este tipo. Sí, y es algo digno de toda esa gente que lo quiere hacer, porque uno quiere, por ejemplo, cuando yo presenté el otro libro en Trelew, me vi un galés rubio de ojos celestes cuando terminó la charla y me dice: Balco, por favor, ¿me puede dar algún elemento, mandar por mail algo para presentar el Consejo Deliberante de Gaiman? Porque yo no quiero que mi hijo juegue en una plaza que tiene un nombre como si fuera Adolf Hitler, y la plaza se llama Roca, obviamente. Entonces el galés rubio y de ojos celeste, que no es mapuche, pero es porque esto no es una cosa de indio, de no indio, de blanco, de winca. Esto ha sobrepasado eso. Es de bien nacido. Esto es de bien nacido. Esto es de los que queremos un país fraterno, un país que recupere los valores de la Revolución de Mayo. Entonces, ese país lo vamos a hacer, lo vamos a construir, y hay montones de personas que están moviéndose, que están diciendo Roca no, que por calles. En muchos lugares, por ejemplo, esa vez que yo fui a Saladillo, después los concejales fueron amenazados por la iglesia, por los terratenientes locales, y la votación se perdió creo que 6-4, entonces la calle quedó llamándose Roca, no Pueblos Originarios, pero en otros lugares sí pasó. Y lo importante es que ya hubo todo ese movimiento, o sea, el paradigma no es como dice Fukuyama, que la historia terminó, porque si vos ves cómo los paradigmas cambian en la historia, empiezan con fisuras, por ejemplo, Roca ya a ellos mismos les empieza a resultar incómodo porque es difícil defender a este sujeto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo están defendiendo, ¿por qué? ¿Por qué lo defiende el diario La Nación, el doctor Orondona, por ejemplo, tanto? Y Clarín, que siempre es ecléctico, ¿no? Que va y que viene, ¿no? Que no sabes. Según el momento. Claro. Entonces, ¿pero por qué lo defienden? Porque Roca da 42 millones de hectáreas. Entonces, si a vos te dan 42 millones de hectáreas, a vos y tus amigos, o sea, tenés motivos para defenderlos, ¿no? Sabe que no vamos a abusar tanto de Marcelo, porque nos dijo que tenía un límite de tiempo, pero le quiero dejar una última pregunta. Y la pregunta es, si viene alguien y le dice: mira, está todo bien con que quieran sacar a Roca del billete de 100, de un monumento, pero es un símbolo nomás, ¿qué cambia? ¿Qué le podría responder? No, los símbolos sirven para naturalizar estructuras mentales de un país. Naturalizan, lo vuelven natural. Tener un genocida en una calle, en un monumento, encima un genocida que ni siquiera fue heroico, porque no fue un genocida heroico, o sea, fue un genocida que fue en carroza, no fue a caballo, o sea, es penoso, es un genocida patético, ¿no? Entonces, un genocida, o por ejemplo el tema de San Martín, que vos lo mencionaste al principio, yo soy uno de los que le exigió a la Secretaría de Cultura de la Presidencia, con otros 11 más, hacerle el ADN a San Martín, ¿no?
si se demostrara que San Martín no es hijo de la Gregoria Matorras, y sí de la pobrecita chica guaraní Rosa Guarú, que San Martín sea mestizo, nos cambia la historia. Nos cambia la historia. Entonces esos monumentos, esas calles, esos manuales donde se sigue naturalizando una historia para el puerto de Buenos Aires, que siempre le dio la espalda al país y a Latinoamérica. Si nosotros logramos romper eso, bueno, vamos a tener realmente un país fraterno. Los chicos van a tener una historia más entretenida, porque la gente se ha matado por la historia, ¿o no? Pero morir, por ejemplo, por pensamientos de Hitler, Marx, o todos los pensamientos que vos quieras, la gente se ha matado por la historia. ¿Y cómo es posible que el Ministerio de Educación logre hacer esa historia aburrida que se cuenta en los colegios, que cuando los chicos dicen, ahí viene la de historia, ya todos tiran papelitos, no hay nada más apasionante que la historia? Entonces tendríamos una historia apasionante, los chicos, bueno, mirarían, leerían, se interiorizarían y el país mejoraría. Bueno, Marcelo, te agradecemos por la visita a este primer programa de Rocando Roca, y como te hemos dicho, es un referente en esta lucha en todos los frentes, así que nuevamente gracias y nos encontraremos en algún libro o en persona, ojalá. Bueno, les deseo mucha suerte para este programa y gracias por la invitación. Bueno.